Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión. En El Salvador, uno de los países con las tasas más altas de homicidios relacionadas con pandillas, se estima que en el año 2021 las pandillas estuvieron implicadas en el 60% de los homicidios. Este nivel de violencia ha convertido al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para sus ciudadanos, lo que ha generado una creciente presión sobre el gobierno para tomar medidas drásticas. Con esta alarmante realidad, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha lanzado un mensaje directo y fuerte a las pandillas. ¿Pero qué significa esto para el futuro del país? En los últimos años, El Salvador ha estado en el centro de atención internacional debido a la creciente violencia de las pandillas, con grupos como Mara Salvatrucha 13, también conocida como MS-13, y Barrio 18, dominando territorios y controlando barrios enteros. La presidencia de Nayib Bukele, que comenzó en el año 2019, ha estado marcada por su promesa de combatir la inseguridad y devolver la paz a los salvadoreños. En su último discurso, Bukele ha dirigido un mensaje impactante y desafiante a los líderes de estas pandillas, dejando claro que su gobierno no cederá ante la violencia. Este video explora no solo el contenido de este mensaje, sino también sus implicaciones a nivel social, político y de seguridad. ¿Podrá Bukele cumplir con su promesa de seguridad o esta estrategia solo traerá más conflictos? El problema de las pandillas en El Salvador no es reciente. La historia de las pandillas en el país se remonta a la década de 1980 y principios de los años 90. Cuando miles de salvadoreños emigraron a los Estados Unidos, escapando de la guerra civil que devastaba su país. Muchos de estos migrantes se establecieron en ciudades como Los Ángeles, donde, para protegerse de la violencia callejera, algunos jóvenes se unieron a pandillas, formando grupos como Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Estos grupos no solo luchaban entre sí, sino también contra otras pandillas locales. Con el tiempo, muchos de estos pandilleros fueron deportados a El Salvador, llevando consigo las mismas dinámicas violentas que habían aprendido en los Estados Unidos. En un país con instituciones debilitadas y escasas oportunidades económicas, las pandillas encontraron un terreno fértil para expandirse y consolidarse. Desde entonces, la violencia ha sido una constante, y las pandillas se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad del país. El gobierno salvadoreño, a lo largo de los años, ha intentado diferentes estrategias para combatirlas. Entre los años 2003 y 2004, bajo la presidencia de Francisco Flores, se implementó el Plan Mano Dura, que consistía en redadas masivas y encarcelamiento de sospechosos de pandillas, aunque no se necesitaban pruebas concretas. Esta estrategia fue seguida por Super Mano Dura en el año 2004, pero ambas políticas, lejos de reducir la violencia, hicieron que las pandillas se adaptaran, volviéndose más organizadas y estructuradas. Durante el gobierno de Mauricio Funes, en el año 2012, se intentó una tregua entre pandillas, mediada por el gobierno y la Iglesia Católica. Esta tregua llevó a una disminución temporal en los homicidios, pero no resolvió el problema de fondo. En el año 2015, la violencia se disparó nuevamente, alcanzando tasas de homicidios de hasta 105 por cada 100.000 habitantes, lo que posicionó a El Salvador como el país más violento del mundo en ese año. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, la estrategia de seguridad ha tomado un giro diferente. Su enfoque se basa en una mezcla de represión policial intensa y control territorial. Además, Bukele ha sido muy activo en redes sociales, donde utiliza plataformas como Twitter para enviar mensajes directos a las pandillas, mostrando una postura firme y decidida. El reciente mensaje del presidente Nayib Bukele ha sido uno de los más contundentes hasta la fecha. En un discurso televisado el 5 de octubre de 2023,
Bukele advirtió a los líderes de las pandillas que su gobierno intensificaría la lucha contra el crimen organizado si no cesaban los ataques contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. No vamos a negociar con el terror, afirmó Bukele, y agregó: las pandillas tienen dos opciones: rendirse o enfrentarse a todo el peso del Estado. Este discurso se enmarca dentro de su plan de control territorial, una estrategia que Bukele implementó desde el inicio de su mandato. Este plan incluye el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en las zonas controladas por las pandillas y la construcción de una nueva megacárcel llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, diseñada para albergar a miles de pandilleros. Bukele ha sostenido que, al neutralizar a los líderes pandilleros, se reduciría drásticamente la violencia en las calles. Las declaraciones del presidente fueron bien recibidas por muchos sectores de la población salvadoreña, que han vivido durante años bajo la constante amenaza de la violencia. Para muchos, Bukele representa una figura de autoridad capaz de restaurar el orden en el país. Según una encuesta realizada en septiembre de 2023 por la empresa Centro de Investigaciones Gallup, más del 80% de los salvadoreños aprueban las políticas de seguridad de su gobierno. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han expresado serias preocupaciones sobre el enfoque de Bukele. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que las políticas de mano dura han resultado en detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos humanos de los presos. Estas organizaciones han pedido que se respeten los derechos fundamentales, incluso para aquellos involucrados en actividades criminales. Además, algunos analistas políticos han señalado que el uso de la represión puede generar efectos contraproducentes. En lugar de eliminar a las pandillas, estas podrían radicalizarse aún más, buscando nuevas formas de operar en la clandestinidad o aumentando su brutalidad en respuesta a la represión estatal. Por otro lado, las propias pandillas han respondido al mensaje de Bukele. En comunicados filtrados por la prensa, algunos líderes han advertido que intensificarán los ataques si el gobierno sigue adelante con su plan de encarcelar a sus miembros. Esta respuesta ha generado preocupación de que El Salvador pueda enfrentarse a un recrudecimiento de la violencia en los próximos meses. El principal desafío que enfrenta el gobierno de Bukele es equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos humanos. Si bien muchos ciudadanos respaldan su enfoque, las críticas internacionales y locales son significativas. En el año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno salvadoreño que revisara sus políticas de seguridad, argumentando que la militarización de los barrios podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Otro conflicto clave es la reacción de la comunidad internacional. Países como los Estados Unidos han mantenido una relación tensa con El Salvador debido a la percepción de que las políticas de Bukele pueden estar violando principios democráticos. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden ha elogiado los esfuerzos para reducir la violencia, también ha expresado preocupaciones sobre el autoritarismo en el país. Además, la economía salvadoreña, que ya está afectada por la violencia, podría sufrir más si los inversionistas internacionales ven inestabilidad política o social. La pregunta clave sigue siendo: ¿puede Bukele mantener el equilibrio entre un gobierno fuerte y la estabilidad a largo plazo? A pesar de los desafíos, el gobierno de Bukele sigue adelante con su plan. A nivel nacional, se han implementado programas de prevención de la violencia dirigidos a los jóvenes, con el fin de ofrecer alternativas a la vida pandillera. Organizaciones como el Instituto Nacional de la Juventud están colaborando con el gobierno en programas de reinserción social, educación y empleo para jóvenes en riesgo. En términos de aplicación de la ley, el gobierno ha intensificado su colaboración con agencias internacionales, incluyendo la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos y Interpol, para detener el flujo de armas y drogas que fortalecen a las pandillas. Además, se están llevando a cabo iniciativas de cooperación con otros países de Centroamérica para abordar el problema de las pandillas desde una perspectiva regional. En el plano comunitario, diversas organizaciones no gubernamentales están trabajando en conjunto con el gobierno para promover la paz en los barrios más afectados por la violencia.
Estas organizaciones se enfocan en la mediación de conflictos, el apoyo psicológico para víctimas de la violencia y el empoderamiento de las comunidades locales. Si bien aún es pronto para saber si estas medidas tendrán un impacto duradero, es claro que Bukele no tiene intención de retroceder en su lucha contra las pandillas. El mensaje de Bukele ha marcado un antes y un después en la lucha contra las pandillas en El Salvador. Aunque su enfoque es controvertido y enfrenta numerosos desafíos, su determinación para restaurar la paz en el país es innegable. Con el apoyo de una parte significativa de la población y un plan que combina represión y prevención, El Salvador podría estar en camino a reducir uno de los problemas más arraigados de su historia reciente. Sin embargo, solo el tiempo dirá si estas políticas lograrán un cambio sostenible. Si deseas saber más sobre la violencia de pandillas en El Salvador y cómo el gobierno de Bukele está enfrentando este desafío, te invitamos a ver nuestros videos relacionados sobre las políticas de seguridad en el país y la historia de grupos como Mara Salvatrucha 13. No te lo pierdas.